también una. De ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, es de gran multimedia. Al mismo tiempo también les agradecemos al Gran Grupo Radio Turquesa, a la Joya del Sureste y a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, recuerden hashtag Voces del Periodista, a nuestros ciberescuchas, radioescuchas, y bueno, un abrazo a Periscope, a Facebook. Está en cabina el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, nuestro querido amigo @oratoria política, que es Rigoberto Vargas. Gracias a ambos, vamos a arrancar el programa con temas relevantes, temas que no podemos hacer a un lado. En días pasados comentábamos con el maestro Rigoberto Vargas sobre el pulso que se tiene de qué pasa alrededor, la vida que tiene raíz en los alrededores de lo que será el aeropuerto, de esta zona. ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, esto es una investigación de a pie, digámosle, muy cercana a la población que ha hecho el maestro Rigoberto Vargas. Por otra parte, también maestro queridísimo Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, que nos comparta su análisis sobre lo que se ha vivido en las últimas horas, precisamente y básicamente en Tláhuac. Queridos amigos, siempre es un análisis diferente, siempre nos aporta algo el pensamiento del maestro Jorge Santa Cruz, y más tarde también tendremos al maestro Benjamín Castro, @cartarrobada, para que nos dé su análisis también desde el norte de nuestro amadísimo país. Yo quiero dejarle el micrófono al maestro Jorge Santa Cruz. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Celeste. Sabemos que estás en una diligencia de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y FIEITAL, el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México. Hacemos votos porque puedas estar ya con nosotros en esta preciosa cabina, la cabina de Radio ABC 760 de amplitud modulada, la cabina bandera de Organización Editorial Mexicana, la cabina que se enlaza con su señal a Grupo Radio Turquesa en el Caribe mexicano y a La Pantera en el norte de la República de nuestro país. Promete ser Celeste, como todos, un programa interesantísimo, y si me lo permites aprovecho para hacer algo de promoción. Decirle a nuestro auditorio que los programas anteriores, los programas recientes anteriores, están en Voces del Periodista Diario. Está una síntesis del programa, está el audio completo del programa y está el video también. Es cosa de teclear la siguiente dirección: www.vocesdelperiodista.mx, www.vocesdelperiodista.mx, e ir a la sección que dice Voces Radio. También recomendar que entren a la edición impresa de Voces del Periodista. Es www.vocesdelperiodista.com.mx. Teléfonos en el Club de Periodistas de México: 5512 8661, 5512 8669, y aquí en esta preciosa cabina de la libertad de expresión, 5518 7760. Celeste linda, vamos a un corte y volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Celeste no debe tardar. ABC, ABC Radio 760 AM, comunicación con sentido. ABC, ABC. Te lo mando ahorita regresando a la oficina, ¿no? Porque estoy aquí a una cuadra, 2 cuadras. Lo subo, Se lo problema.
Con la nueva reforma a la ley de Se me olvidó el aviación civil, Luis. tus derechos Es sobre el aeropuerto, ¿no? en caso de demoras mayores a 4 horas. ¿O sobre qué lo escribiste? No, quiero hacer una serie sobre el estado de Tenemos un trato la justo legalidad para de ti. las Conoce instituciones. más en Ok. Entonces, diputados.gov.mx. ves que el artículo 87 constitucional te dice que tienes que, 63ª y legislatura. te entrecomilla, que tiene que leer el presidente. Y resulta que el presidente leyó todo, menos Es que no donde me dice alcanza. Estados Unidos mexicanos. Nos subieron la gasolina. ¿Para qué país hizo el juramento? ¿Quién sabe? Pero yo quiero leche. Muy bien. Entonces quiero hacer un seriado. Son unos miserables que no Por supuesto, lo ves, revisas ese estilo. Me pasa. revisas la forma. Ya, si hay alguna comida o algo y nos permites, la ponemos. Sí, por supuesto. Y Para quiero hacerlo seriado porque viene análisis sobre el 27 constitucional, sobre el 25 constitucional. ¿Tú eres abogado? Tengo formación de abogado, soy publicista, trabajé en la jornada 14 años, tengo un diplomado de actualización periodística por la Ibero. Pues soy autodidacta más que otra cosa. Y hasta la costa de las ecotecnologías lento. Estoy por registrar una patente de un calentador solar para agua. Un calentador solar para agua nacional. Gobierno de la República. Súper bien. Nuevamente con la señora Celeste. Voces del periodista Sí, ¿verdad? con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque ahí, usted ¿verdad? en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Nos enlazaremos de inmediato con la directora y conductora de este programa Voces del Periodista Radio, con la señora Celeste Sáenz de Miera. Celeste, hace calor, pero más allá de eso, creo que los temas a nivel nacional están que bullen casi a punto de hervor. En lo político, en lo económico, en lo de seguridad pública, etcétera. Celeste. No, ¿verdad? No se encuentra con nosotros. ¿Ya está con nosotros? A ver, un poquito. ¿Que continuemos? Ah, bueno, entonces continuemos nosotros en lo que recuperamos la comunicación con la periodista Celeste Sáenz de Miera. Bueno, es un gusto saludar en esta cabina, en lo que nos alcanza Celeste, a un hombre que hace periodismo desde hace muchos años. Estuvo casi 3 lustros, por ejemplo, en el periódico La Jornada. Él se dedica, entre otras cosas, también a impartir cursos de oratoria política, de análisis, etcétera. Rigoberto Vargas, lo encuentran en Twitter como @realpolitik. Estimado Rigoberto, ¿cómo estás? Oratoria politik. Me traicionó el inconsciente. Vi que dejaste la expresión en el aire. No es @real Donald Trump. No. Es @oratoria politik. Perdóname, Rigoberto, la metida de pata, caray. En efecto, muchas gracias, Jorge. Es un gusto, un privilegio, como siempre, acompañarles en esta cabina, donde, bueno, el análisis que ustedes han venido haciendo acerca de la realidad nacional es de sumo y por sí misma interesante. En este momento, en que, bueno, por cuestiones personales, la titular de este programa, a quien saludamos y agradecemos la invitación a acompañarles, gentiles amigos, Celeste Sáenz de Miera. Bueno, pues nosotros hemos estado haciendo varias revisiones. Efectivamente, me encuentran en Twitter como @oratoriapolitik, y porque ya no cabía la última A en los registros de Twitter. Bueno, ahí interactuamos con mucha frecuencia y hacemos, por supuesto, críticas y análisis a la realidad nacional. El día de hoy tenemos la revisión de lo que sucede en torno del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lamentablemente, como suele suceder en múltiples casos en el país, bueno, pues tenemos un proyecto que lamentablemente se escapa de los parámetros ortodoxos relacionados con varios elementos que afectan no solamente el entorno de esta zona afectada por el nuevo aeropuerto, sino la propia viabilidad
de la Ciudad de México, porque recuerden ustedes que el vaso regulador de Texcoco se diseñó como la única vía posible para que nuestra ciudad no sufriera las inundaciones y por supuesto que es una afectación latente siempre por la conformación orográfica y geográfica de la Ciudad de México. Recuerden que estamos en una olla a donde, bueno, la gran parte de el agua que escurre de las montañas y que por supuesto nos bendice en toda la ciudad, pues no tiene salida. Ha tenido que construirse una serie de drenes especiales, recuerden ustedes el drenaje profundo, para poder desalojar el agua pluvial de la Ciudad de México. Esta afectación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no solamente tiene que ver con la viabilidad, las tolvaneras en la Ciudad de México, por el efecto del disecamiento del antiguo lago de Texcoco, y ahora prácticamente que condenan a la desaparición del vaso regulador. Recuerden que se hizo un lago artificial a donde se contienen las aguas, y en ese mismo espacio el sexenio antepasado se presumía la recuperación de la presencia de infinidad, sobre todo de aves, que retornaron al Valle de México porque tenía años que se habían pues ausentado del valle. Estimado Rigoberto, yo quisiera, en lo que llega Celeste a esta cabina, que no debe tardar, quisiera que nos dijeras, por favor, en datos concretos, afectaciones a comuneros, a compatriotas mexicanos de esa zona del Estado de México, y también afectaciones al medio ambiente. Sí, desde luego. El Valle de México tiene en esa parte una zona despoblada, habría que decirlo. Es una zona que hace muy pocos años aún tenía pequeños espacios de agua que fueron desapareciendo paulatinamente, pero la afectación concreta a los comuneros alrededor de este proyecto son alrededor de 70,000. Hay un litigio en proceso que inclusive los propios comuneros habían interpuesto ante el segundo tribunal colegiado una demanda de amparo en la que tuvo que intervenir directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender este proyecto de demanda. El juicio de amparo fue interpuesto en enero de 2015 y, repito, son alrededor de 70,000 los pobladores afectados, en su gran mayoría, campesinos. Estos mismos han radicado en el Juzgado Noveno, estas organizaciones ambientalistas y de comuneros han radicado en el Juzgado Noveno con sede en el municipio de Ciudad de Nezahualcóyotl otra demanda de amparo, en donde fundamentalmente están los municipios de San Salvador Atenco, San Cristóbal, Nezquipayac, del municipio de Atenco, y San Miguel Tocuila, del municipio de Texcoco, que son las comunidades inmediatas más afectadas. Ellos hablan de que en el amparo que están promoviendo hay por lo menos 23 actos de autoridad que están afectando sus derechos. 23 actos de autoridad afectando sus derechos, entre otros. Uno de los más importantes es que la manifestación de impacto ambiental promovido por la autoridad competente o expedido por la autoridad competente, pues dejó de consultar no solamente a los ciudadanos inmediatos de Ciudad de Nezahualcóyotl, Texcoco y Ecatepec, fundamentalmente. Entonces, la afectación al medio ambiente, insisto, tiene que ver con prácticamente condenar a su desaparición al vaso regulador de Texcoco. Esta no es un asunto menor, es gravísimo. Para poder expedir la manifestación de impacto ambiental, la autoridad correspondiente dice que hizo 1,200 entrevistas, y para el tamaño de Ecatepec,
para el tamaño de Texcoco y para el tamaño de Ciudad Nezahualcóyotl, la muestra es verdaderamente penosa. Es muy, muy grave. Imagínate, Celeste linda, bienvenida. Después de esta diligencia que tuviste que hacer como presidenta de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, que es el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México. Seguramente nos venías escuchando, muy interesante el planteamiento de Rigoberto Vargas, pero afectar la cuenca lacustre del antiguo Valle de Texcoco tendrá repercusiones a nivel de todo el Valle de México y sobre todo del poniente, norte y norponiente de la capital de la República. Un asunto que, caray, perdón, me río, pero por las cosas técnicas que hacemos aquí adentro, pero que en realidad es dramático, Celeste. Exactamente, queridos amigos, qué gusto estar aquí. Y bueno, que estemos juntos, que estemos en este ejercicio maravilloso, recordándole los teléfonos en cabina, 55 18 77 60, y en el Club de Periodistas de México, 55 12 86 69. Efectivamente, muy importante es considerar y el que se convoque a especialistas, ¿no? Considerar lo que es el conocimiento, lo que es la investigación, lo que es académicos, por ejemplo, como lo decíamos en días pasados, Rigoberto, querido maestro del Poli, de la UNAM, o sea, quienes se sumen, pero desde la academia, esto dará certidumbre o incertidumbre por lo que se quiere hacer más bien en este espacio, ¿no, Rigoberto? Sí, la propia UNAM, un grupo técnico interdisciplinario, hizo ya un primer dictamen en el que, por la propia naturaleza de los suelos que se verán involucrados en el nuevo aeropuerto, indicaron que era absolutamente inviable, porque ya lo decíamos esta misma semana, que el suelo del Valle de México, de esa zona del Valle del antiguo lago de Texcoco, se sufrirá seriamente en el momento en que monten el concreto para las pistas de aterrizaje, porque es extremadamente dúctil. La zona, yo cavé y a 50 centímetros ya hay agua. Exacto. Hay un material que se llama jaboncillo, así lo llaman en la zona, que es una especie de masa construida en base a toda la solidificación de los yacimientos de agua, que por supuesto tardó miles de años en construirse en este valle, a raíz pues de que estaba inundado completamente. Exactamente, pues aquí, queridos amigos, no hay mucho más que decir, más que el que pedimos como mexicanos, el que realmente esto se investigue. Aquí, más allá de todos los intereses que haya, es realmente un beneficio común. Me refiero a la parte de ecología. Mucho se habla de ecología, ¿qué ecocidio se está cometiendo en este sentido? Por otra parte, la viabilidad del uso de suelo. Yo creo que es fundamental el que se exija, el que se vea que realmente esto no puede traer detrás y priorizar un interés económico más que lo que sea la seguridad, la vida de seres humanos, la posibilidad de un verdadero desarrollo para toda el área metropolitana, para nuestro amado México. Entonces, en este contexto, esperamos sus comentarios, #Voces del Periodista. Vamos a un corte, queridos amigos, gracias. Está nuestra queridísima Diana Mónica en la cámara, está Jonathan, está Maribel, está el ingeniero Víctor Melara, y decirles a ustedes que también a Gama no está ahorita aquí en estos momentos, pero de corazón y en esencia está. Entonces, a nombre de todo el equipo, pues les agradecemos, y también de los ingenieros Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano y el ingeniero David Hernández también. Les damos un beso, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos.
ABC Radio. Ay, ya, es que estuvo, era una reunión importantísima, no podía yo salirme, ¿no? Ay, estamos en Periscope. Queridos amigos, ahí venía yo toda desesperada, pero bueno, es por una causa buena, nos entretuvimos un poquito, pero es por algo para nuestros abuelitos de la Posada del Periodista, y Dios quiera que sea algo muy positivo. Ya les comunicaremos después. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Ingeniero querido, para ver si podemos estar con don Benjamín Castro. Simplemente marca lo grande que es el suizo. Roger Federer se retiró casi 6 meses del tenis para poder sanar todas sus lesiones, curar todas sus heridas. Ya a los 35 si le das la vuelta, años, 243 días, se convierte en el jugador más veterano en ganar el torneo de Wimbledon en Londres, en Inglaterra. Roger Federer ya es una leyenda viviente del tenis, y todavía lo que le falta por escribir en uno de los regresos más inesperados y más brillantes de los últimos años. En la cancha, con Fernando Schwartz. El 5 de febrero, México y la Suprema Corte festejamos el centenario de la Constitución de 1917. Que cada ciudadano exija a todo funcionario público su cumplimiento. Que cada ciudadano la respete y la honre cumpliendo con sus obligaciones. Ya tenemos el enlace. Ay, qué bueno. Gracias, ingeniero lindo. Y disculpen, pero era algo importante y no podía yo faltar. Ni me podía yo salir antes. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, las 760 de AM, de Grupo Radio Turquesa, y las frecuencias de La Pantera. Estamos, queridos amigos, en este micrófono y en estos momentos en el enlace con el maestro Benjamín Castro, carta arrobada, querido maestro, economista, un comunicador muy relevante, y que allá desde el norte nos comparte con su pensamiento. Por cierto, quiero comentarles que el maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera iba a estar también en estos micrófonos. Hoy viernes nos iba a acompañar, y por alguna cuestión de salud no pudo estar, pero ya próximamente nos acompañará. Maestro don Benjamín Castro, muy buenas tardes. ¿Qué tal los comentarios, las lecturas, el pulso y el pensamiento de Benjamín Castro? Siempre es fundamental, es importante. Adelante. Bueno, creo que tenemos que pensar más que en los escándalos como el de Javier Duarte, Javidú, como se le dice ahora, y los que vayan a venir, porque está en espera, en la lista de espera, el caso de Roberto Borges, que pues fue capturado en Panamá y ya no se ha dicho nada de él. Todo esto va a desfilar ante nuestros propios ojos, como diría, ¿verdad?, en las próximas semanas, y hay suficientes gobernadores en capilla como para que esto dure un par de meses o 6 meses o todo de aquí al 18. Escándalos de gobernadores en la cárcel, lo que dicen, lo que no dicen, si el gobierno los suelta, si no los suelta, y todo esto pues le calienta la cabeza a la gente, al público, al respetable, como se decía antes, y empiezan a enojarse y echar espuma por la boca. Uno ve en los cafés a la gente discutiendo sobre el bandido de Javier Duarte, es el villano favorito, es tan odiado como lo fueron las Poquianchis por allá en los años 60, y la gente no pone atención a las cosas importantes, así que lo que tenemos es un distractor, un manejo de crisis o control de daños, como le llaman los políticos que se educan en las universidades privadas, y están tratando pues de desviar la atención de lo que realmente están haciendo. Eso que ocurrió ahí en Cuernavaca, el socavón famoso del Paso Express, pues él simplemente sacó a flote lo que se ha venido haciendo, que yo le llamo la reconquista de México, la entrega de
gran, vamos a decirlo así, programa de obras públicas del gobierno federal, 460,000 millones de pesos, a las diferentes compañías extranjeras que ya conocemos, entre ellas OHL, ¿verdad? La más famosa, pero pues ahí ya están otras, ¿verdad? Que también están operando acá, y se les entregan todas las obras. Aldesa, por ejemplo, va a tener obras en 32 estados, de todo tipo de obras, desde simple pavimentación hasta puentes, túneles, lo que se ocupe, ¿verdad? Y son empresas extranjeras que operan siempre bajo el esquema colonialista de contratar o corromper a un funcionario público mexicano, que les entrega lo que sea, ¿verdad? A cambio de una lana, a cambio de, pues sí, de hacerse rico también. Y son empresas que curiosamente huyeron de España o salieron corriendo de España en una especie de efecto cucaracha después de la crisis de las hipotecas en el 2008. Son empresas que técnicamente están quebradas en España y vienen a saquear a México para compensar o tratar de conseguir liquidez a como dé lugar, y de ahí el por qué dan o hacen obras tan baratas, tan mal hechas, con mano de obra tan mal pagada, etcétera, para ganar y poder trasladar capitales a sus países. Todo eso está sucediendo, y eso va a suceder también en el caso de las entregas de petróleo o de yacimientos de gas que se han hecho en los últimos días en la ronda 2, 4. Y aquí hay que notar también que al principio la mayoría de las empresas extranjeras, Iberdrola o Halliburton o todas esas, no quisieron entrarle porque consideraban que no daba suficiente ganancia ninguno de los proyectos, dado que el petróleo estaba en precios bajos actualmente. Así que el gobierno se fue bajando y le bajó varias rayitas, ¿verdad? Entonces, ahorita ya está regalando todo, ya es una especie de pues venta de garage, como se dice por acá, en el norte, una especie de tianguis, lléveselo ahorita, ¿verdad? Y lo que quiera, cuánto me ofrece. En este plan está Pemex y la Secretaría de Energía, y pues aquellos están agarrando lo que sea. El grupo Alfa de Monterrey creó una empresa llamada Jaguar para quedarse con el gas de la cuenca de Burgos y petróleo en aguas someras, es decir, fácil de sacar, todo garantizado, seguro, con muy poca inversión. Eso es lo que está ocurriendo, insisto, mientras nos entretienen con todos los escándalos de los gobernadores, Javier Duarte, etcétera. Así que hay que ponernos buzos, ¿verdad? Que no nos hagan tarugos con todas estas historias, que como digo, tienen suficientes para alimentar a la opinión pública un año, quizás de aquí hasta las elecciones. Y ese es el comentario del día de hoy, Celeste. Maestro queridísimo, muchísimas gracias, siempre poniéndonos el dedo en donde debemos de voltear y de no quedarnos precisamente con cuestiones que son distractores. Obviamente son distractores que tienen detrás una realidad tremenda, ¿no? Y aquí lo que habríamos que estar señalando, más que como dice el maestro Benjamín Castro, el show mediático, es el que realmente se aterrizara la parte jurídica, en que realmente nos demos cuenta, en que tenga consecuencias y que se regrese lo que se encuentre, lo que se señale. Ya ven que ahora están diciendo que ya es menos dinero, que hay faltas del MP. No sé, en este contexto, maestro Benjamín Castro, lo hemos preguntado aquí a nuestros queridos amigos radioescuchas de Periscope, también de Facebook y en general ciberescuchas. Maestro querido, ¿qué hacer cuando nos damos cuenta que nos dicen que un MP o que por algunos errores no se pueden encuadrar los delitos? ¿En quién recae la responsabilidad? Porque esto de que hay chispas, no me quedó bien, me equivoqué, y dejar casos tan fuertes en manos de personas que no estén calificadas, esto ¿en dónde nos deja a los ciudadanos, maestro querido? Yo, a la gente que me pregunta eso, yo les digo, miren, recuerden que la Suprema Corte, cada uno de los magistrados son los funcionarios mejor pagados, 2-3 veces más que el propio Peña Nieto,
partido, a sus partidos aliados, PRIAN, PRD, etcétera, es un aparato. Ahí se va a decidir si lo sueltan o no lo sueltan, si se cometen errores, se cometen. Me parece un tanto ingenuo, por ejemplo, Astillero, articulista o columnista de La Jornada, que anda averiguando si el gobierno sembró o no sembró errores jurídicos para que este hombre Javidú pudiera salir libre, ¿verdad? Cuando obviamente es un show manejado en donde lo dosifican, de repente hacen como que lo van a soltar, la gente se indigna y lanza todo su coraje y sus críticas, y luego dicen, no, siempre no, porque le vamos a poner otro cargo, y así traen, pero es puro manejo de opinión pública, ¿verdad? No existe poder judicial independiente en México, todo es decisión del Ejecutivo y del aparato político de control, ¿verdad? Social, que al mismo tiempo, como decía, está organizando el saqueo del país. Eso es lo que yo puedo decir. Maestro querido, ¿qué tendría que haber? Porque si nos conformamos con esto, que obviamente no podemos hacerlo, tampoco es desviarnos en esto o quedarnos con el clutch pegado ahí, pero tampoco podemos hacer a un lado el que nos exija, más allá del show, no es el show. ¿Qué debemos exigir o qué tiene que pasar o qué tendría que pasar según su punto de vista, querido maestro, para que no estemos en un estado de indefensión como en el que nos tienen, pero también con el que hemos permitido? Adelante, maestro. Atacar por ahí, es decir, cuando uno va a una pelea o a una guerra, no pelea donde el enemigo quiere. El enemigo siempre trata de jalarte a donde te puede fregar más, ¿verdad? Entonces, aquí lo que debería ventilarse más, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte. Javier Duarte es un chivo expiatorio para ocultar el papel de la banca y la forma en que la banca está saqueando los recursos federales por la vía de la deuda de los estados. Todos los estados están igual de endeudados que Veracruz, todos, insisto, todos, y todos los municipios. Todos pagan enormes cantidades de dinero en intereses, año con año. Les pagan a los mismos bancos de siempre, especialmente Banorte, Interacciones y el BBV, que es español, ¿verdad? Por ahí se están yendo el 85% o más de los recursos que los estados tienen para manejo libre, discrecional. Nadie voltea para allá. Entonces, la manera de salirse del juego es decir, hey, acá está viendo el robo mayúsculo, la banca, ¿verdad? Sí, está bien, al Duarte, métanlo a la cárcel, etcétera, pero investiguen la deuda, auditen las deudas estatales, vean la forma abusiva en que los bancos se cobran intereses, comisiones. Por ejemplo, una reestructuración, una simple reestructuración acá en Coahuila, por lo que se llama el papeleo, digamos, se cobraron 2,000 millones de pesos, nada más por el papeleo, por el trámite, más aparte los intereses y la forma en que la deuda creció. Se hacen reestructuras o reestructuraciones, perdón, y en automático la deuda crece a 10,000 millones. Una deuda que hoy en la mañana era de 50,000, mañana amanece a 60,000, por la pura reestructuración. Y aparte cobran 2,000 por hacer el papeleo. Eso es verdadero saqueo, robo, crimen, lo que le quieran decir. Volteemos para allá y van a ver cómo el gobierno va a preferir meter a la cárcel a Javier Duarte. Eso... perdón, es que se fue el sonido aquí en cabina. Maestro querido, le agradecemos enormemente. Vamos a ir a un corte y aquí Rigoberto nos quiere comentar algo sobre el tema. Maestro querido Benjamín Castro, un abrazo y mil gracias. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. No, ahorita para el otro tema también.
ADC. Destacar el artículo de Moritz, que es sobre los abusos de la banca y sobre los abusos de las afores. Él le ha dado seguimiento. Está muy bueno y muy chiquito. Ok, perfectísimo. Y Habla Josefina Carmona, beneficiaria de Linea. Como no sabía yo leer ni hacer notas ni nada, tengo una esperanza de aprender a leer. Me dieron información. Este es mi certificado de secundaria. Me siento más preparada. Tú también certifícate. Infórmate en www.gov.mx/INEA. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos. Gracias, Diego de Luna, querido. Y bueno, gracias, amigos. Ayer, el día de ayer, me comentaba Osito, ahorita voy a dar el Twitter exacto, Osito, y le agradezco mucho. Me decía que aquí en cabina no se escuchaba muy bien la parte del audio, entiendo, de lo que sale en el micrófono, y ahorita nuestro querido ingeniero ya le subió más al volumen y bueno, todo eso que ustedes nos indiquen, aquí nosotros les obedecemos. Si ustedes nos indican en lo que estén en nuestras manos, pues aquí lo haremos con todo cariño, queridos amigos. Un comentario rápido porque ya nos vamos al otro tema, pero tú querías decir, Rigoberto, adelante. Sí, en relación a la colaboración tan acertada del maestro Benjamín Castro, quería redondear esta parte indicando que en nuestro país, en política, no hay coincidencias. No hay ninguna coincidencia en todo el fenómeno de la corrupción, de la impunidad que gobierna en nuestro país. Gracias, Osito, @2OsitoO. Gracias porque nos hizo ese comentario. Israel Quiñones, te mando un abrazo, querido amigo, y a todos quienes nos están escuchando y viendo e interactuando. Maestro Jorge Santa Cruz, comentábamos sobre que esperamos tu opinión sobre los hechos recientes aquí en nuestra bellísima capital. Así es, Celeste Linda. Lo que pasa, efectivamente, es que en el sistema político mexicano se beneficia fundamentalmente a los tenedores, no a los cubiertos, sino a los dueños de los grandes capitales. Capitales muchas veces transnacionales. Pueden ser de ascendencia mexicana, como Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente sabemos que son poderes transnacionales. Ahora, lo que ocurrió en Tláhuac tiene que ver con la denuncia hecha de que operaban cárteles del narcotráfico en Ciudad Universitaria, ¿no? El hecho de que se desmembre o se liquide a medias, perdónenme, al cártel de Tláhuac, a cargo de El Ojos, al que mataron ayer, en CU, pudiera tener después una repercusión política. Porque quien suena muchísimo para ser designado precandidato del PRI a la presidencia de la República es el actual secretario de Salud, José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario general de la misma Casa de Estudios cuando la rectoría estuvo a cargo del doctor Juan Ramón de la Fuente. Entonces, por ahí veo las cosas. Luego, el jefe de gobierno de la capital dice que aquí en México no operan cárteles, que nada más son narcomenudistas. Pero, pues, si hace cuac, camina como pato, las patas son de pato y tiene pico como pato, pues es un pato. O sea, por más que nos quieran dar, Celeste, a tole con el dedo, y perdón por la expresión coloquial, yo creo que no lo van a lograr. Y finalmente, antes de devolverte el micrófono, yo quisiera decir a nuestro público que el director general de Voces del Periodista, el licenciado Maurice Salum George,
publicó hoy en la página diaria de periodismo, Voces del Periodismo, un artículo muy interesante que se llama Antes de que el destino nos alcance. Y es que Maurice le da seguimiento al tema que se tocó en Voces del Periodista diario, en la edición digital de Voces del Periodista el pasado 16 de julio, que luego se amplió con la participación en esta cabina del doctor Juan Ramón Jiménez, con la conducción de Celeste Sáenz de Miera, y ahora el licenciado Maurice Salum escribe, son 2 cuartillas muy rápidas, antes de que el destino nos alcance. Todas las trácalas, hoy viene muy coloquial, perdóname, todas las trácalas que están haciendo con los ahorros de los trabajadores y los bancos. Es importante, pueden teclear www.vocesdelperiodista.mx, queridos amigos, y pues sí, realmente Maurice Salum, nuestro productor y director general, ha dado seguimiento puntual al tema, y bueno, vamos a dar esta pauta, y pues analizando las cosas, invitando y compartiendo con especialistas para poder tener un escenario un poco más claro. Agradecemos enormemente a Jaime Martínez de la Colonia del Valle, a Laurencio Lozada de Tlalpan, Blanca Quintero de Tulancingo Hidalgo, Florencia Lara de Viaducto Piedad, gracias Isabel Sánchez de la Colonia 3 Estrellas, Dalia Solís de Tláhuac, Sergio Domínguez de Chapultepec, Isaac Medina de Coyoacán, muchísimas gracias. Les agradecemos enormemente esta interacción, gracias a quien generosamente nos ve en Periscope, en esto donde les decía estamos picando piedra, pero bueno, así tenemos que arrancar y ustedes pues nos orientan, nos guían, les agradecemos la paciencia también en Facebook y bueno, pues dar seguimiento puntual a todas sus opiniones, ¿no? El tener el contacto también de el correo Club de Periodistas de México @gmail.com. Y tu Twitter, nos han preguntado mucho por tu Twitter, arroba Celeste Sáenz M de mamá, así nada más, @Celeste Sáenz M es mi Twitter, estoy a sus órdenes. Soy una persona un poco muy activa, muy acelerada, con muchas cosas, muchas inquietudes. De repente me jalan algunas situaciones en las que tengo que estar presente de diferente índole, todas muy gratas, en que procuramos incidir de una manera positiva. Entonces estamos con cosas del Club de Periodistas de México. El Club de Periodistas de México es una institución internacional. Tenemos delegaciones nacionales e internacionales. Entonces de repente surgen situaciones y un intercambio de puntos de vista muy importante. También está la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, que es una institución de asistencia privada, que es el brazo académico y asistencial del propio Club de Periodistas de México, con proyectos, con circunstancias que tenemos que andar para poder generar recursos y poder ser y hacer unas inercias interinstitucionales para poder apoyar más a los objetivos que tenemos nosotros. Y por supuesto, en Voces del Periodista, la revista quincenal, pueden verla ustedes en la Torre de Papel, ahí la pueden adquirir, también en compuestos de periódicos con nuestros queridos amigos voceadores, en las tiendas Sanborns, en algunas tiendas Sanborns lo tienen, pregunten por ella, y también en la red la pueden ustedes consultar obviamente de manera gratuita si teclean www.vocesdelperiodista.com.mx, esa es la revista quincenal, y el que nada más es .mx, ese es el diario. En este diario estuvimos en una junta precisamente con nuestro productor y director general y con el maestro Jorge Santa Cruz y con partes del comité de dirección para poder implementar la manera que les platicamos en días pasados y que se las vamos a anunciar y a tener la parte operativa para que se haga periodismo ciudadano, que puedan ustedes colaborar. Nos honraría mucho
contener algunos de sus notas o puntos de vista, ustedes que van viendo. Por cierto, le mando un abrazo a Heriberto Campo, a Morelos Red, que sube sus Periscope, y por ejemplo estaba hablando desde un municipio de Morelos, ¿no? Y habla de los problemas de la basura, de qué está pasando, de que les piden la verificación allá, de lo muy cotidiano. Entonces, desde los diferentes puntos en que ustedes quieran reportar eso que es tan importante, porque luego pensamos que los temas, el boom de los temas, esos son los únicos importantes. No. Somos una comunidad, somos células, y esas células nos tenemos que volver espuma, porque así es como impactamos. Entonces, si ustedes pueden colaborar con nosotros, honrándonos, con darnos el reporte de lo que pasa en su comunidad, porque luego ha interesado estos grandes grupos o parte de estos distractores, es que solamente dirijamos la mirada, como decía el maestro Benjamín Castro, hacia donde nos dicen. Aquí hay que ver que lo cotidiano, lo que tenemos de más cerca es importantísimo, tanto cómo impactamos nosotros, cómo hacemos comunidad, cómo tenemos muy presente que somos seres comunitarios, cómo nos debemos al otro, cómo debemos de ser solidarios, así también como esos pequeños problemas que pensamos que son pequeños y son pequeños grandes problemas, cómo pueden impactar, cómo se pueden compartir y cómo les podemos ser de utilidad, es fundamental para nosotros, queridos amigos. Así es que estamos pensando que de esta semana que viene a la otra podamos tener una plataforma para poderles brindar y que ustedes puedan compartir el periodismo ciudadano. Les agradecemos enormemente, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, ustedes lo ven. Esa es la libertad de expresión, el que todos nos escuchemos, el que valoremos los puntos de vista de todos. Así es que muchísimas gracias, yo le agradezco. Morelos Red, yo con Morena, Every, Vinuara, Jonathan, Arturo Ochoa, Escarti, perdón, Every, pero no entendí. Maestro Pablo Valencia, Noyor Ariel, que ojalá estés pronto con nosotros, Julián Rodríguez, también Julián querido, US, gracias, Doris, Sky 2506, espectadores, Miriam Salazar, muchísimas gracias. 136, 36 o 35? 50. 1350 espectadores. Les quiero entrañablemente, les agradecemos. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, gracias, Rigoberto, y gracias a ustedes, al maestro, por supuesto, Benjamín Castro, a ustedes todo nuestro corazón. Sigamos con Federico Lamont en este espacio plural, en ABC Radio, donde hay pluralidad con sentido, libertad de expresión. Les quiero. Nos escuchamos en la próxima y nos vemos también. Gracias.